está pesadito afuera, sin duda. Pero nada que no nos hubieran advertido antes, ¿no? Tampoco es nuevo, ni nada que no haya estado manejado con anterioridad, estos cuestionamientos que se le están haciendo al ministro electo, designado, mejor dicho, de Economía, Gabriel Odone, de las primeras figuras en manejarse cuando el triunfo de Yamandu Orsi como presidente. Por ahí faltaban todos los demás bancos para llenar, pero ese estaba desde el día 1. Lo que mandaba una señal determinada en cuanto a políticas económicas, que después parecieron no ir tan en la misma dirección cuando se terminó de integrar el gabinete. Y se hablaba, ¿no? Sobre todo desde la coalición multicolor, se hablaba de que se iban a avecinar estas dificultades, ¿no? En lo que puede ser una mirada un poco más liberal de un Odone, con una dirección inversa por parte de, desde un ministro de Trabajo como Castillo, hasta algunos grandes titulares del propio programa del Frente Amplio. De hecho, el que parece saldar la discusión, o intenta hacerlo, es el propio secretario de Presidencia, Pacha Sánchez, cuando dice, acá no gobierna un ministro, gobierna... ¿Qué dijo? ¿Un partido? El presidente. El presidente. Y... Gobierno en gobierno. El gobierno. Sí. Gobierna un gobierno. Bueno, sí, obvio. Pero también es una señal interesante para leer entre líneas. Vamos a repasar. ¿De qué estamos hablando y por qué surge esta polémica? Surgieron varias, pero en concreto la que tiene que ver con el ministro de Economía. Bueno, porque pone sobre la mesa la intención de analizar, algo que siempre está, ¿no?, en la vuelta, desindexar los salarios. ¿Esto qué significa? Bueno, de alguna manera desatar ese vínculo automático que hay entre el salario y la inflación, por ejemplo, ¿no? Desatarlo totalmente o parcialmente. Bueno, habrá que ver y analizarlo. Pero ya no más el concepto desindexación de salarios es mala palabra para otros, para otros sectores del Frente Amplio. Por ejemplo, para los comunistas o para los propios sindicalistas, ¿no? O sea, a ver, la gran pregunta es ¿por qué en este contexto? ¿Acaso tenemos una inflación al punto que haya que pensar en la desindexación? Se ha venido manejando dentro de lo que es el rango meta, ¿es el momento? ¿No lo es? En fin, bastante para analizar, pero repasemos los dichos de unos y otros para entender qué es lo que estaría en juego en esta discusión. A ver. En campaña electoral, Gabriel Odone manifestó que es partidario de flexibilizar la negociación colectiva y de la desindexación salarial. Su planteo generó críticas dentro del Frente Amplio. El futuro ministro de Economía ahora propone hacerlo, pero de una manera cuidadosa. Mi idea, y es algo que tenemos que conversar, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo para poner sobre la mesa las pautas salariales que van a estar arriba de la mesa a partir de la elección salarial que tiene en junio, es avanzar en esta dirección. En el universo de trabajadores, probablemente no, los trabajadores menores ingresos no, pero en el universo de otros sí, entre otras cosas para aprender en esta ronda cómo nos va con esto y ver si podemos generalizar este tipo de prácticas. El futuro ministro dijo que habrá que conversar sobre el diseño que se le da. Odone aseguró que ha tenido varias conversaciones con el ministro de Trabajo designado, Juan Castillo, en la que el tema ha estado presente. Sin embargo, señaló que todavía no se han sentado a conversarlo en profundidad. Tal vez tengamos noticias concretas para esta ronda, tal vez no, pero lo que sí es cierto es que el Ministerio de Economía tiene decidida vocación por avanzar en esto. Para Odone, esto se puede lograr por los umbrales de inflación bajos que alcanzó Uruguay en los últimos años. Bien, no es de ahora, insisto, esta posibilidad y esta línea de pensamiento de un ministro como Gabriel Odone no es nuevo. ¿Estaba visto que iba a haber esta polémica, que esto se iba a instalar tarde o temprano? ¿Qué pensás? A ver, la polémica entre Castillo y Odone es ya con el nombramiento de Odone como el futuro ministro de Economía. O sea, ya arrancamos mal. O al revés. Ya arrancamos mal. Arrancamos bien. O bien, depende de cómo se mire. Está claro que... Depende de quién gobierne, como también como dice lo que pasa es que es todo muy presidente. difuso. Vos me decís, gobierna el gobierno. Sí, Odone no es el gobierno. ¿Castillo no es el gobierno? ¿No son parte del Poder Ejecutivo? ¿O ese no es el gobierno? ¿Quién gobierna, al final de cuentas? ¿O quién es el gobierno?
Esa es la pregunta que habría que hacerse. Vos me vas a decir, es el presidente de la República, va a tomar la decisión. Sí, perfecto, está bien, es lógico eso, por otro lado. Pero está claro que hay posiciones antagónicas de la forma de ver la economía del ministro designado de Economía y de Castillo. Es lógico, por otro lado, porque vienen de sectores ideológicos diferentes. Y es normal que así sea, que se dé ese choque de posiciones. El asunto es que si uno lo mira en forma objetiva, este planteamiento de O'Donnell en cuanto a desindexar el salario de lo que sería la inflación, que por lo general se ha dado durante mucho tiempo, creo que en el gobierno de Vázquez, no me acuerdo. Se intentó algo similar, pero bueno, después no se pudo llevar adelante. Es una decisión que tiene que ser muy cuidadosa en cuanto al manejo de la inflación. Porque si vos me decís, bueno, nosotros tenemos un rango meta que va a andar en el 6%, pero es una futurología que estoy haciendo. Pero en la ronda de salarios yo aplico un correctivo o un aumento salarial previendo ese porcentaje de inflación y se me va de las manos la inflación, el salario real cae. Entonces tiene que ser muy efectivo el manejo de la economía para claramente dejar esa garantía que van a tener los trabajadores de no ver su salario real disminuido cuando suba la inflación en el caso de que suba. El PIS-CNT no está de acuerdo con esto, porque es perder una garantía de los asalariados en cuanto al poder de compra que van a tener independientemente de la inflación. Entonces, ahí tenemos esa disyuntiva. Si se maneja bien la inflación, fantástico. Ahora, si no se maneja bien la inflación o algún elemento externo hace que la inflación crezca, se va a complicar la cosa. ¿Cuál es? Hoy decíamos si estuvo bien o estuvo mal, o si fue una buena medida o una mala, ¿no? O'Donnell como primera figura, de alguna manera imaginando, visualizando un escenario en cuanto al diseño de políticas públicas que tienen más de continuidad que de modificación. Pero capaz que nadie había ido tan lejos como plantear la desindexación. Yo mientras preparaba esto pensaba que volvimos a tener estos problemas, ¿no? Que me alegro de tener nuevamente los problemas estos, antes teníamos otros. Pero esto es la izquierda en este país y a mí hay algo que me parece bien y que yo defiendo mucho, que son las tensiones, que es sostener perspectivas distintas y encontrar formas y mecanismos de tomar decisiones en el medio de las perspectivas. ¿Quiere decir que todos pensamos lo mismo? No. ¿Todos están de acuerdo con O'Donnell? No. Tampoco todos están de acuerdo con el ministro de Trabajo, ¿no? Entonces, entre eso hay que encontrar una síntesis que permita desarrollar el proyecto político. ¿Quién gobierna? El presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea, hay un ámbito y un espacio de toma de decisión que implica una negociación y una perspectiva política donde el presidente de la República es el que toma las decisiones sobre lo que se va a hacer. El ministro de Economía no está diciendo nada que no haya dicho antes, que sea nuevo o que sorprenda a nadie. Esa es la perspectiva del ministro de Economía, ese es el ministro de Economía elegido. En su momento hubo grandes detractores, mucha gente salió a decir que no le gustaba el ministro de Economía, buenísimo, esa es la realidad, es el ministro que tenemos. Y a mí lo que sí me parece es que lo que instala es una discusión interesante entre el vínculo con la inflación, entre la inflación y los salarios. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, es cierto que una de las cosas que logró el último periodo de gobierno es tener la inflación medianamente baja. Eso hay que sostenerlo, está bien. El aumento de la inflación, que sería, para la gente que está en la casa, es el aumento sostenido de los precios de las cosas, ¿no? Cuando los precios de las cosas suben, lo que hace es que la gente pierda poder de compra. Eso es un dato de la realidad. ¿Qué quiere decir indexar el salario? Es que tu sueldo suba más o menos como suben los precios. Que es como pasa ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Así está la cosa, por eso la O sea, a vos te dicen, bueno, mira, nosotros vamos a una ronda de consejo de salario, calculamos que va a subir un 2%, entonces yo te voy a aumentar el 2%. Ahora, yo tengo una clausulita ahí que dice que si sube 3, yo te voy a arreglar ese 3% a fin de año, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que hago es prever el aumento año a año, preveo la inflación y establezco cuál va a ser la inflación o establezco cuáles son mis objetivos sobre la inflación. Entonces, yo lo que sí creo, y eso me parece que lo que plantea Pacha es muy al lugar, es que es un error poner arriba de la mesa, contraponer las personas que ganan 25.000 pesos, los que tienen salarios más bajos y más sumergidos, con los que ganan 50, ¿no? Un día había un tuitero que decía, si guardás las ollas adentro del horno es porque no sos rico. O sea, como en esa idea de darse cuenta de que hay una gran proporción de gente que con 50.000, 60.000 pesos no es que vivís súper bien y holgado. No sos rico, ¿no? O sea, rico no sos seguro, no. Pero además depende de las condiciones de vida que tengas, cuántas personas dependen de vos, un montón de cosas, es si eso te da o no te da para vivir o si vivís bien o no. Entonces, sí me parece que instala una discusión
y que ahora empiezan a jugar cada uno de los actores a poner perspectiva. No, de hecho, él lo dijo. Capaz que no logramos una negociación para esta ronda de Consejo de Salarios, pero sí está claro que hay una postura del Ministerio de Economía con la que Juan Castillo, no lo he escuchado, no tengo dudas que va a estar en contra, el PIT-CNT salió a la en contra, y me parece que el planteo de Pacha es bastante sensato. Ahora hay que ver qué se sintetiza. Escuchemos al secretario de Presidencia designado, mira. El 2025 será el año de la 11ª ronda de los consejos de salarios. La prioridad del gobierno electo para esa instancia serán los salarios sumergidos, según el futuro secretario de Presidencia. Eso no significa que la propuesta que lleve adelante el Poder Ejecutivo no defienda el poder de compra de los salarios. Pero en los lineamientos previos a las pautas, el Poder Ejecutivo entrante muestra diferencias. El futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, consideró que se debe discutir la desindexación de los salarios, pero otras autoridades designadas tienen diferencias. Odone hizo una propuesta y hizo un planteo, yo diría, de carácter personal, el cual yo no comparto la desindexación de salarios. Si usted quiere que se lo diga, se lo voy a decir. Yo no la comparto. Y la propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Sánchez señaló que el foco tiene que estar en los más de 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Bien, Jorge. Yo a veces pienso que en estos momentos lo bueno es no hablar demasiado hasta que el gobierno se instale. Y que el que hable en todo caso sea, después de que el gobierno se instale, el gobierno. Y ahí puede estar el tema salarial, el tema de la seguridad, todo puede estar ahí. Pero bueno, es la realidad esta que tenemos y se habla. Este tema más viejo que el agujero del mate. Desde el 84 a la fecha, que se indexó, se desindexó. Lástima que no está Coña acá, fue el primero, el gobierno blanco, el primero que desindexó. Sí, con él en la PP. Y después de ahí se inventaron 1000 cosas, buscando no atar los salarios a la inflación. ¿Se acuerda que hubo aquello de que te hacían la cuenta la inflación pasada y la inflación futura? Entonces ahí sacabas un índice para hacer los ajustes salariales. En el Frente Amplio hubo también mecanismo donde la indexación fue más o menos ahí, pero se corregía por salario real. Yo creo que está bien eso. Si perdiste salario real, al fin del periodo te lo recupero. Hubieron 1000 cosas. Lo que pasa es que todo el mundo mira ahora lo que pasó hoy, pero en estos años ha pasado de todo. Bueno, sin ir más lejos, en este gobierno pasado, o este gobierno que está vigente, se desindexó los salarios. Y se cayeron los salarios, ¿no? Pues también. Se recuperó lo último, pero fueron 2 años donde se desindexaron los salarios. Pero ahora, eso no fue una decisión del gobierno, fue un acuerdo con los trabajadores. Bueno, pero que a eso voy a llegar a eso. Porque el gobierno no fija los aumentos salariales. El gobierno de este país lo que da son pautas salariales. Pero después hay una negociación colectiva que está vinculada a los consejos salarios públicos y privados. Es ahí donde se resuelve. Y han habido innumerables en todos estos años, innumerables veces en donde las pautas del Poder Ejecutivo fueron superadas por las negociaciones de trabajadores y empresarios. Sí, sin duda. Ahora, viste que entre las cosas, no solo habla de la desindexación salarial, mucho más que vos pensás. Odone, Sí. no solo habla de la desindexación salarial, sino también de la flexibilización de las negociaciones y los La otra consejos. pregunta que hay que Por lo hacernos es, si la inflación es un índice que tomás, por eso se indexa. Si no tomás el índice de la inflación, ¿qué índice tomás? La inflación, ¿por qué está indexado? Porque está indexado a la inflación, porque la inflación es el índice que vos tomás. Ahora, si no tomás la inflación, ¿qué índice tomás? Hay un problema. Yo creo que no, Yo no soy economista, pero hay una cosa que es real. Uruguay es un país caro. Es un país caro, compararlo con los vecinos. Entonces, vos tenés la necesidad o el interés de poder hacer quizás más planes sociales o atender la pobreza infantil. Pero la torta para repartir sigue siendo la misma. Entonces, si vos sos ministro de Economía y tenés una torta así, pero tenés un montón de comensales, tenés que buscar mecanismos alternativos para tratar de que esa torta de alguna forma crezca. Bueno, ¿cómo podés hacer crecer la torta? Una forma es atraer inversores. Bueno, sería, pienso yo, atrayente para algún potencial inversor que vos desindexes los salarios. Porque, ¿qué pasa en Uruguay?
Vos subís los salarios y automáticamente te suben los precios. Y se vuelve un círculo vicioso. Suben los salarios y los comerciantes, o sea, se empieza el traslado de las cosas. Entonces, una forma es, bueno, señores, miren, acá tienen la garantía de que usted va a poder vender su producto. Los productos no van a estar atados a subas de salario, por ende su margen de ganancia se va a mantener. Esa es una forma. Flexibilizar las negociaciones colectivas responde a esa recomendación de OIT que el Estado se retire de la negociación entre los gremios y los empleadores. Entonces, insisto. ¿Y lo ves como un escenario viable el retiro de la... No te digo que sea viable, no te digo que sea viable. Te digo que fue la recomendación que hizo la OIT en base al reclamo que hicieron los empresarios. Acá la otra vez tuvimos a Larrañaga que dijo que no lo veía viable, pero la recomendación está. Entonces, yo insisto, no soy economista, pero creo que la postura de O'Donnell lo que apunta es atraer mayores inversores para poder tener mayores recursos y poder responder a todos esos planes que pretenden de alguna forma atender, entre ellos la pobreza infantil. La pregunta es si eso es a través de los salarios de las personas o si hay otros mecanismos para hacer eso. Porque para mí hay un poco esa la discusión. De hecho, en la entrevista, si escuchan la entrevista sobre la que estamos hablando de O'Donnell, él habla después sobre la comisión de inversiones y sobre los otros mecanismos de la revisión de las inversiones que implica pensar en la COMAP, que es esa comisión histórica que requiere toda una revisión de exoneraciones posibles, porque de hecho en las exoneraciones a los empresarios hay un gran capítulo sobre el cual podemos conversar, que también implica una renuncia importantísima del Estado en términos económicos para promover la inversión. La pregunta es si vos podés usar otros mecanismos o si tenés que usar el salario. Porque yo creo que la discusión, y ese es el planteo que históricamente ha hecho la izquierda, que no puede ser, que no puede ser por medio del ajuste de los salarios que vos generás la baja de los precios o las estrategias para las inversiones. Porque entre otras cosas nosotros tenemos un alto nivel de formalidad. Tenemos también que la gente esté formalizada y que gane buenos salarios, implica mejores recaudaciones impositivas, implica mejor gasto público, ¿no? Algo que decía Lula. Vos invertís en la gente que gana pocos salarios y esa plata no se va del país, queda en el mercado interno, ¿no? Porque eso, la gente que tiene menores recursos gasta en consumo interno y en consumo nacional. Por tanto, eso implica al funcionamiento de la economía. No me dejaste terminar. Lo que él también plantea es que vos al flexibilizar el salario, los ajustes vayan atados a productividad. Entonces ahí puedas tener aumentos diferenciales. Lo que pasa es que... Bueno, a ver, es una propuesta... Habría que poder medir del ministro de Economía. Está bien, habría que poder medir la productividad para pensar si eso es viable. Sí, ¿no? Porque de momento no está medida. Lo mismo cuando se habla de reducir la jornada laboral. Por eso. Pero mirá que es un universo absolutamente diferente, una cosa para vosotros, ¿eh? El Estado puede operar sobre los salarios que el Estado paga, que son salarios públicos. Puede operar ahí. En los privados hay una negociación. Una negociación donde interviene la OIT, el Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, déjame terminar. La OIT podrá decir que está mal esto, pero acá es una ley que está internalizada, y está regulada y está reglamentada. Y se aplica cada no sé cuántos meses, cada un año, cada 2 años, no sé. Entonces, y además, en ese universo privado, hay un universo por cada empresa o por cada rama de actividad. Pero, hay rama de actividad, pero escuchame, hay rama de actividad, ¿verdad?, que su productividad es tan alta que aumentarte el 100% los salarios no implica nada. Nada implica, porque su masa salarial en lo que la empresa factura es la nada. Y eso está comprobado, hay estudios de eso. Y hay otras para las cuales ese aumento de salario es mucho. Claro, pero Jorge... Hay de todo un poco en esto. Vos no podés comparar una cadena de supermercados internacional con el supermercadito de la esquina. Entonces, que vos sometas el supermercadito de la esquina a la escala salarial que prevén para el otro, es un poco fuerte. Y pero porque no es comparable. Bueno, pero porque no es comparable. Yo no sé ahora cómo es, pero te digo cómo era. Había para cada uno de los que no podían pagar, si lo demostraban... El descuelgue. Si lo demostraban, estaba el descuelgue. Ahora... Eso funcionó, yo no sé ahora si funciona o no. Ahora, eso es una cosa que me parece que es absolutamente razonable y funcionó durante un montón de tiempo. Igual incide porque del 1.700.000, números redondos, ¿no? 1.700.000 cotizantes que tenemos, hay 350.000 que dependen pura y exclusivamente del Estado. ¿Qué son qué? Los cotizantes, hoy en día, lo que tenemos es 1.700.000 aproximadamente, tenemos unos 350.000 de ese 1.700.000 que son funcionarios del Estado. Y ahí la incidencia
Ahí no es opera, importante. pero ahí sí, ahí opera sobre las finanzas públicas. Claro, ahí la incidencia sí es importante. Pero ahí sí va sobre las finanzas públicas. Y el Estado ahí negocia con las empresas públicas, con los funcionarios. Ahora va a venir Consuelo López. Y negocia con los funcionarios Claro, del pero Estado. ¿cómo negociás cuando es blanco o negro? Porque es o descuelgue de la inflación o no. No, pero eso No, pero además es hay mucho más formas que se rígido. puede aplicar Está de bien, distintas pero maneras en sí también. la idea del Ministerio de Economía es una, y aparentemente la del Poder Ejecutivo, según las declaraciones de Sánchez, que es el próximo secretario de Presidencia, es otra. Entonces, ahí es donde tenemos el conflicto o el problema. Yo creo que ¿entiendes? todavía no hay ningún problema. No, La bueno, verdad te lo problema. digo. Bueno, todavía no, pero no parece arrancaron. que hay un Pero discurso me parece que, que nos yo tengo una hay, línea económica. Entonces la pregunta de otra manera. ¿Esto es anuncio de una gestión conflictiva o antesala Bueno. de una gestión conflictiva? Tenso, sí, pero bienvenido sea que sea tenso. Pero no de dos ministerios de economía, como se dijo alguna otra vez. Pero no hay no es esa la discusión para mí ahora. Para mí, y eso es lo que decía Pablo al arranque, o sea, iba a haber una tensión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, y Sí, el claro. momento que armaron el equipo, no, resolvieron hacer eso. Y a mí me parece bien. Atenete a porque- las consecuencias, porque Claro. si vos ya sabías Pero a mí que me esto iba a parece pasar. bien, porque eso de alguna manera lo que hace es poner arriba de la mesa dos perspectivas distintas y hay que encontrar en eso una síntesis posible. Yo puedo decir una cosa sobre lo que dice Pozzi que yo no estoy de acuerdo, y me parece importante. El ¿Qué parte? Estado interviene muchísimo dentro de las negociaciones de salario, entre otras cosas porque en este periodo de gobierno, en el, no sé, ahora estaba buscando el número, El y no lo porcentaje. encuentro, en el que falla del lado de los empresarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, dirime el Estado, que es quien tiene que tomar la decisión, sin embargo- y en este periodo hay más del 70% en el que falla con los empresarios. Entonces, hay intervención del Estado dentro de los salarios, sí. En el periodo de Frente Amplio fue exactamente al Fue revés. exactamente al revés. Bueno, entonces lo que quiere decir de alguna manera es Por que algo sí hay será. un posicionamiento, por eso la Dirección de Trabajo tiene un rol importante, porque hay un posicionamiento en los negociadores de cómo vos le encontrás la vuelta. O sea, la negociación no implica además solamente salario, en general implica condiciones de trabajo y salario, ¿no? Entre la negociación entre empresarios y trabajadores, entre eso, la discusión de la productividad, que es una discusión que está... Que viene después, ¿no? y bueno... viene que- ahora nomás. No, y una cosa más, Sí, primero se va a necesitar que se pueda acceder a la información y a los números de productividad de las Y el empresas. cambio de mercado de trabajo. Si no, no se No, puede. está bien, pero O sea, si la vos discusión del cambio de mercado de trabajo es ahora, no es en 10 años. No, está bien, pero si vos tomás una u otra posición y vas a tener la discusión de la reducción salarial con la reducción salarial, Del la reducción de la ajuste. jornada de trabajo manteniendo el salario con el aumento de la producción, va a ser otro componente que va a incidir en forma directa en lo que está proponiendo Doni ahora. Total. Entonces, quiero ver a ver cómo resolvés ese problema. Pero- Porque vos tenés a un PIT-CNT que ya lo ha dicho y no es novedad, no le sorprende a nadie, y que ha tenido reuniones con Orsi planteándole este punto porque es una plataforma que tiene el PIT-CNT El presidente hace no puede mucho decir tiempo otra cosa, atrás. Pablo. Pero- Va a decir Bien. siempre eso. Pero Por supuesto que sí, pero... Después va a llegar a otros acuerdos, pero va a decir siempre. Claro, pasa que a ver. la mesa que vos tenés para negociar es compleja. No, pero A eso es lo que voy. Aparte vos tenés dos opciones. O tenés el camino que propone Odone, o tenés el problema de que tenés que modificar los impuestos. Porque si vos lo que necesitas son más recursos en el Estado para poder atender otro tipo de situaciones como la pobreza infantil, la plata la tenés que conseguir. Pero, acá claro, va a pero ganar el Estado el también, punto ¿eh? es de dónde podemos o dónde presionás para conseguir más recursos. Podrías ir por varios caminos o solamente a través del salario. Y no, el otro Ah, camino, bueno. ¿cuál es? ¿Subir los impuestos? Y No, ese- bueno, No, pero el ministro hay de otro- Economía escribió un libro diciendo no, que tenía no, una no. estrategia para el aumento de los ingresos nacionales. Yo creo que la discusión también es que hay que aumentar los ingresos. Supongo que si está en ese lugar un hombre muy formado, doctor en Economía, debe tener un plan sobre cómo hacer crecer los Y ingresos bueno, del pero país. ya, no te, solamente ya eso. te adelantó algunas cosas. Bueno. Y acá no nos gusta, parece. A mí me parece Bueno, que... a nosotros, estamos como a mí no. Estamos A mí me discutiendo molesta. dos cosas, ¿viste? Porque a veces está bravo esta discusión. Yo entiendo que el PCNT no puede decir otra cosa y la va a decir y después va a negociar, porque es lo que ha Lógicamente. pasado siempre. Ahora, cuando vos decides discutir la productividad, parece bárbaro, porque estamos en el mundo que se está yendo. No es un mundo de productos esto. Bueno, Lo que está es que nosotros somos una especie de cosa que el mundo de los productos, de producir cosas que vos podés medir, está desapareciendo. En Uruguay no sé cuánto queda. Acá es un mundo de Ahora, servicios. viene el mundo del conocimiento, que bueno, podés medir la productividad. Es otra cosa. Y lo que quede del mundo de productos, eso se va a medir la productividad en todo caso porque van a robotizar todo, como ya se ha robotizado. Pero perdón, pero Entonces- pará, Es una Pozzi, pero discusión. hasta los servicios van a monetizarse. ¿Cómo que no se va a poder medir la productividad? Obvio. ¿Cómo vas a Bueno, medir, pero cómo esa medir la discusión- productividad del tipo que hace software?
que hoy son 3.500 millones de dólares en el país. ¿Cómo medir la productividad? Ah, bueno, me dice, claro. Es fácil, ¿Cómo la la medí? cantidad de programas. Explícame que cómo la medí, hacen, porque no me ha podido medir la productividad de los productos. Son 25 productos en una hora. No no se ha podido llegar a medir eso. No se puede medir y es ¿Cómo un medir la ingreso, productividad un ingreso que no lo podés medir. ¿Cómo medir la productividad de los juzgados? ¿Cómo? Bueno, pero Explícame. esa es la rediscusión de la época también. La eso del resolución cambio de los los- trabajos. Pero es una bruta discusión. Sí, claro. Porque el mundo está en ese lado. Va por otro lado la cosa. Siempre Entonces, estamos hablando- está bien que discutamos otras cosas, pero hay cosas también muy polentas para discutir, ¿eh? No, estamos discutiendo esto porque es una polémica que se instaló dentro de las nuevas autoridades electas Siempre, democráticamente en el A mí país. me parece, vuelvo a repetir que me parece que el discurso del 1 de mayo del año pasado del PICNT, que se bancó, todo el mundo lo agarró para el lado de la previsión social, ¿verdad? Tuvo un componente que nadie le dio bolilla. ¿Cuál? El componente de llamar al diálogo por la matriz productiva del país y el desarrollo. Nadie nunca se armó eso, ¿eh? Pero eso es la clave para el futuro. Pero Jorge, vos pretendés Bueno, esa es la instalar discusión. industrias en Uruguay con los costos que No, pero el tiene desarrollo acá. no es industria. Pero, ¿eh? bueno, Hay que pero el discutir desarrollo si no es desarrollo industrial. industria. No, te digo porque en función de lo que decía... El desarrollo, Jorge, el Uruguay tiene, vamos bárbaro así, ¿no? Pero tiene muchos problemas. ¿Vos te pensás que vamos a seguir viviendo de matar vacas? No, totalmente que no. Y es una de nuestras principales fuentes de recursos. No hables de vacas, por favor. No, No, pero te las estoy vacas diciendo. están en tela de juicio Las últimamente. hipotéticas, además, las reales y las hipotéticas. Pero todo este tema parte... Te terminan los salarios todo esto. Está claro, pero Son todo este tema virtuales, parte ¿no? de que hay que tener CFE, o el equipo económico tiene que tener CFE, de mantener una inflación como la tenemos al día de hoy, ¿no? Eso no lo vas a poder hacer. Bueno, Sí. Podés no despegarte, pero es difícil. El origen de esta propuesta es una inflación controlada dentro del rango meta, Eso sí. baja, que yo puedo prever cuál va a ser tu aumento salarial porque la inflación se va a mantener. Bueno, pero el déficit también tenés que ver Bueno, el déficit. está bien, ahí. bueno. Y de hecho, el gobierno que tanto habló del déficit fiscal no terminó con Bueno, buenos está bien, números de pero déficit fiscal. Olvídate porque el gobierno perdió. Ahora el problema es del nuevo gobierno. No, bueno, pero lo que El te digo gobierno perdió. El gobierno perdió, pero Perdió. hay ¿cómo perdedores manejás que ese hablan todo número? el día. ¿Cómo manejás ese número? Ahora el problema... Bueno, pero por ahí Bueno, no. pero ese número, en unas condiciones, ese número tiene un sentido, en otras condiciones tiene otro Ahora en sentido. un nuevo gobierno que en teoría va a manejar ese número. ¿No? Por ahí no está. se propone tener en cuenta la inflación y a mí me parece bien. Está bien. Entonces va a tener que tener CFE Sí. para mantener la inflación como está. A los efectos de poder lograr lo que pretende el ministro de Economía. Siempre pareciéramos volver al mismo eje, ¿no? Como si los salarios fueran determinantes en el debate sobre más trabajo, menos salario, esas contradicciones, mejor inflación o inflación estable, desindexar salarios. Ahora, no sé, No, y nadie siempre habla más pareciera ir por ahí. A de mí la me gustaría ganancia, escuchar, ¿no? me gustaría escuchar lo que piensan, porque escuchamos al ministro de Economía designado, escuchamos la opinión del ministro de Trabajo y la del secretario de Presidencia, que supongo será la del presidente, ¿no? Quizás sí, quizás no. Bueno, la del ya habrá tiempo de escuchar al propio presidente. Pero, ¿qué opinan, por ejemplo, desde la central sindical sobre este planteo? A priori uno es obvio, ¿no? Que ni desindexar ni flexibilización son palabras que formen parte de su mirada o visión de país. Pero bueno, tenemos un invitado que integra justamente el PIT-CNT, es José Lo López, que es el vicepresidente actualmente, que no lo invitamos por esto puntualmente, lo invitamos por el paro anunciado que se hizo ayer por tema de los conflictos con las empresas que cierran y que van. Pero ya que lo tenemos acá, le podemos preguntar por esto. Repasemos primero la crónica de Telemundo con el fragmento, un fragmento del discurso en el que habla Enrique Méndez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, también que tiene declaraciones del propio Abdala. Mirá.